Nostálgica, femenina y rebelde, Sandy Liang se ha ganado el corazón de miles de personas que se mueren por sus prendas, transformando el streetwear y convirtiéndolo en la expresión de su arte. Hola, soy Lore de La Pequeña Pasarela y en esta ocasión te traigo la historia detrás de una de mis diseñadoras favoritas y una de las voces más innovadoras de la moda contemporánea. Sandy Liang es una diseñadora de moda nacida en Nueva York el 13 de diciembre de 1990. Hija de inmigrantes chinos. Desde pequeña mostró un gran interés por el arte y el diseño, pero fue en su adolescencia cuando se enamoró completamente de la moda. Creció en una ciudad llena de influencias culturales y estilísticas, lo que sin duda marcó su estética. Su trabajo es una fusión de su herencia china y la cultura urbana de Nueva York, lo que le ha permitido crear una identidad única en el mundo de la moda. La abuela de Sandy ha sido una figura clave en su vida y su carrera, ya que fue ella quien le transmitió el amor por la costura y los detalles. Como costurera, su abuela enseñó a Sandy a trabajar con telas e hilos, y desde pequeña Sandy pasó mucho tiempo observándola, lo que despertó su pasión por la moda. Esta relación cercana también la conectó con su herencia cultural y las tradiciones de la costura artesanal, que han influido profundamente en su trabajo. De hecho, muchos de los bordados y detalles delicados que caracterizan sus colecciones reflejan esta influencia. En 2018, Sandy decidió rendir un homenaje especial a su abuela, invitándola a desfilar en uno de sus shows. La abuela de Sandy caminó por la pasarela vistiendo uno de sus vestidos, un gesto simbólico que celebró la vida de la mujer que le enseñó tanto, mientras resaltaba la conexión entre generaciones y el legado de la moda artesanal. Este emotivo momento demostró que la moda de Sandy no solo está marcada por las tendencias, sino por las raíces familiares y culturales que la definen. Después de completar sus estudios en la High School of Fashion Industries, Sandy continuó su formación en la prestigiosa Escuela de Diseño Parsons de Nueva York, donde rápidamente destacó por su creatividad y visión innovadora. Se graduó en 2014 y en poco tiempo comenzó a trabajar con marcas y diseñadores reconocidos, pero fue en 2017 que decidió lanzar su propia marca, Sandy Liang. Su primera colección, rápidamente aclamada por la crítica, mezclaba lo urbano con lo sofisticado, una combinación que sería la base de su estilo. La estética de Sandy Liang es una mezcla de influencias personales y culturales. En sus colecciones se pueden ver elementos del streetwear de Nueva York, el lujo discreto de la moda asiática y detalles que evocan los años 90 y principios de los 2000. Su amor por la moda y la cultura pop de esa época la ha llevado a crear prendas que no solo se ven bien, sino que también tienen un aire nostálgico y contemporáneo. Además, Sandy tiene un enfoque inclusivo en su diseño, asegurándose de que sus prendas puedan ser usadas por una amplia gama de cuerpos y estilos. El estilo de Sandy ha sido constantemente caracterizado por la combinación de comodidad y sofisticación. Su amor por las chaquetas oversize, los abrigos de lana y los pantalones amplios es evidente en cada una de sus colecciones. A menudo incorpora detalles como bordados y aplicaciones que añaden un toque personal y único a sus diseños. Su capacidad para hacer ropa que sea tanto refinada como casual ha hecho que su marca sea especialmente popular entre aquellos que buscan piezas cómodas pero con un diseño sofisticado. A lo largo de su carrera, Sandy ha trabajado en varias colaboraciones con muchas marcas de renombre, lo que la ha ayudado a expandir su influencia y visibilidad en la industria de la moda. En 2020, Sandy se unió a Salomón, una marca conocida por su calzado outdoor. Esta colaboración fusionó la estética sofisticada y urbana de Sandy con la funcionalidad y durabilidad de las zapatillas de trekking. La colección fue muy apreciada por aquellos que buscaban prendas de alto rendimiento sin perder el toque elegante. Y como en el caso de las colaboraciones anteriores, las piezas se agotaron rápidamente. En 2025, Sandy renovó su colaboración con Salomón,
lanzando una nueva colección que sigue combinando tecnología de alto rendimiento con la elegancia de su estilo único. Esta nueva colección, al igual que las anteriores, se agotó casi de inmediato, lo que refleja la enorme demanda de su trabajo. En 2021, Sandy también colaboró con Vans. Juntos lanzaron una edición limitada que presentó el estilo característico de Vans con los toques distintivos de Sandy, como bordados, texturas y una paleta de colores que reflejaba tanto el streetwear como su herencia cultural. La colaboración fue un éxito y las piezas se agotaron rápidamente, siguiendo el patrón de demanda de sus otras colecciones. En cuanto a su vida personal, Sandy se casó en 2022 en una ceremonia íntima. Juntos tienen una hija, quien ha sido una fuente de inspiración y motivación para Sandy. A pesar de los desafíos de equilibrar su carrera y la maternidad, ha hablado abiertamente sobre cómo ser madre ha influido en su enfoque creativo y en su visión de la moda, lo que la ha impulsado a explorar nuevas ideas y enfoques más inclusivos y accesibles en sus colecciones. Recientemente, Sandy presentó una colección para la temporada otoño-invierno 2025 que ha generado una mezcla de opiniones. Mientras algunos celebran la audacia de la colección y la evolución de su estilo, otros han mostrado desacuerdo con algunos de los elementos más provocadores que presentó. La colección está marcada por una fuerte influencia de la moda deportiva, con trajes tipo puffer, de gran volumen, pantalones anchos y tejidos más técnicos, lo que se aleja de sus diseños más sofisticados y urbanos previos. Lo que ha sorprendido y causado debate es la incorporación de ciertos elementos que muchos consideran muy experimentales, como las faldas y vestidos con detalles de capas superpuestas de materiales sintéticos brillantes que evocan una estética futurista. Además, el uso de colores neón y combinaciones de estampados contrastantes ha generado una división entre los seguidores de su marca. Por un lado, algunos consideran que la colección es refrescante y una muestra del carácter innovador de Sandy, mientras que otros creen que se aleja demasiado de la sencillez y sofisticación que hicieron popular a la diseñadora en sus primeras colecciones. Sin embargo, lo que ha dejado huella es el detalle de los abrigos oversize, que en lugar de ser solo una pieza de vestuario, se presentan como una declaración de poder y modernidad. Estos abrigos, junto con las botas altas y pantalones con múltiples bolsillos, traen una vibra futurista que no deja indiferente. La colección también incorpora prendas de mezclilla que, aunque parecen ser una pieza básica, están reinventadas con cortes inesperados y aplicaciones bordadas que, una vez más, reflejan esa conexión con su abuela, quien fue clave en su amor por los detalles y la costura. A pesar de las opiniones divididas, la colección fue un éxito comercial y todo se agotó muy rápidamente. La controversia parece no haber afectado la demanda, lo que solamente muestra el gran poder que tiene el nombre de Sandy Liang en el mercado de la moda. La rapidez con la que se vendieron las piezas una vez lanzadas demuestra lo fiel que es su base de seguidores, que está dispuesta a apostar por sus propuestas, incluso cuando éstas desafían las expectativas. En resumen, Sandy Liang ha logrado construir una marca que combina lo urbano y lo sofisticado, mientras mantiene una estética accesible y contemporánea. Sus colaboraciones han solidificado su lugar en la vanguardia de la moda, permitiéndole expandir su influencia más allá de las pasarelas. Sandy ha sabido adaptarse a las demandas cambiantes de la industria y de sus seguidores, y sus futuras colecciones seguirán sorprendiendo con su estilo único y sus innovadoras colaboraciones. Y como es habitual, todo lo que lanza se agota casi de inmediato, un claro reflejo del deseo que genera su trabajo en el mundo de la moda. En lo personal, yo amé mucho esta última colección porque me pareció muy nostálgica y la paleta de color me pareció muy bien escogida, al igual que el uso de las tabi me pareció muy lindo. ¿Y a ti qué te pareció esta última colección? Cuéntame en los comentarios. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos en una próxima. Bye.